Buenos días a mi pastor, buenos días a mi pastora Sandra, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y buenos días a cada uno de los que estamos conectados y los que se están conectando durante la transmisión. Los bendigo mucho. Gracias por otro tiempo más con ustedes, otro tiempo más que dispusieron para seguir con esta hermosa historia que hemos venido contando desde el lunes. Muy interesante, una historia, Dios mío, parece de telenovela, pero Mm. buenísima, intrigante. Cada vez descubrimos más cosas impresionantes y espectaculares de esta historia. Y qué bonito, hemos podido compartir cosas maravillosas, hemos pasado un tiempo fenomenal, hemos aprendido, hemos crecido, hemos hecho cosas que tal vez no habíamos hecho. Entonces, qué bonito a cada uno de ustedes por su interés y porque cada día quieren seguir conociendo más de la palabra de Dios, que es lo más importante, y creciendo en ella. Entonces, la Iglesia Renovación les da la bienvenida y les da muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros y que Dios nos continúe bendiciendo en esta transmisión de hoy. Sé que el Señor seguirá haciéndonos descubrir cosas nuevas y maravillosas, entrándonos en este mundo de su palabra, que es muy hermoso y muy bonito. Entonces, gracias por la oportunidad de que estemos todos aquí en este lugar y por este día tan hermoso que nos regala. Los bendigo a todos, mi pastor. Amén. Muy bien, Claudita. Muy buenos días también. Buenos días, Pastora Sandra. Bendiciones para todos. Es motivo de agradecimiento y un agradecimiento muy sentido, dado que el tema que hemos venido tocando ha sido de esos temas donde también lo tocan a uno, lo tocan, lo conmueven, lo alcanzan a uno a decir, casi que uno se siente como ese personaje porque, como dijo una vez un profeta, me acuerdo de mis faltas, me acuerdo de cómo era. Entonces, yo siempre he dicho que después del milagro, de la conversión, después de ese gran milagro, otro gran milagro es el milagro del podernos arrepentir. Por eso es mucho mejor que uno mismo sea como redarguido, porque cuando uno no reconoce sus faltas, sus falencias, uno piensa que todo está bien, uno piensa que está haciendo las cosas bien. Entonces necesitamos redescubrirnos con unos personajes que como poco se hablan, debe ser porque algo tienen, debe ser que algo tienen, ¿sí? Entonces, sacar a la luz, ayudarnos nosotros, ayudarle a las personas que a través de estas transmisiones aquí en Sala Zoom, en Facebook, se conectan, para quienes ven después estas transmisiones que llega a ser hasta más de 80 personas que luego ven la transmisión. Entonces uno dice, pues Señor, gracias por lo que esté haciendo allá en secreto. Son personas que no van a escribir, que no le van a decir a uno, pastor, gracias por este mes. No, no, eso queda ahí en el anonimato, pero queda ayudando a muchas personas, ¿sí? Como les digo, muchas veces son 70, otras 80, 85 máximo personas han llegado a ver estas transmisiones. De algunos otros temas sube a 130, 140 personas, pero así fueran 10, créame, más que satisfechos. Así sea una persona que logre volverse de ese camino, haciéndole daño a un apóstol, haciéndole daño a un pastor, haciéndole daño a un profeta, haciéndole daño a una iglesia. Si este mensaje logra hacer que esa persona cambie, valió la pena, valió la pena, porque ese era el espíritu de Absalón, una persona que no le interesaba, ni tuvo misericordia de su propio padre. Él no tuvo misericordia de su hermano, o sea, se ensañó porque ya después, mire Claudita y Sandrita, después de hacerle justicia a su hermana, entonces quería el trono, quería el trono. Entonces, pues ayer hablamos acerca de cómo Joab, que era un hombre de confianza del rey, trama, trama algo para hacer, como hacer volver en sí a David. Hay personas que entienden por parábolas, por ejemplos.
como con, como con figuritas, como con muñequitos. David entendía con parábolas. Y una mujer se disfraza de luto, una mujer se disfraza de duelo y le dice a David, David, yo tenía 2 hijos, mi esposo murió, quedé con 2 hijos, entre los dos riñeron, pelearon, el uno mató al otro. Ahora los jueces del pueblo me piden a mi hijo para que lo saque y lo maten. ¿Cómo me voy a quedar yo sin hijo? ¿Sí? Ya se murió uno, ¿por qué voy a perder el otro? Entonces David le dice, mujer, no temas, que ni un solo cabello de tu hijo va a perecer, porque David se indignó ante esa noticia. David se indigna, David dice, wow, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Lo mismo que le pasó el día que Natán le dijo, alguien se robó una corderita. Y él dijo, uy, ¿cómo se le ocurre ese sinvergüenza? ¿Cómo se le ocurre hacer eso teniendo tantas? Porque él le quita la única que tenía el vecino. Entonces, eh, aquí ya es una mujer, ¿cierto? Y le dice después, ¿cómo tú te enojas por mi caso y no te enojas por tu caso, que es el caso tuyo? Y ahí es cuando él le pregunta a la mujer, dime, ¿está la mano de Joab en todo esto? Y ella le dice, sí, es que él te ama, él te sigue, él es fiel, pero él quiere lo mejor para ti, él quiere lo mejor. Entonces él me contrató y se logró el objetivo. Entonces, vemos nosotros, y yo quiero que Sandrita nos ayude contextualizando esto, porque a veces uno se enoja por asuntos ajenos cuando el de uno es similar o peor. Similar o peor. ¿No han visto ustedes a personas que de pronto se molestan por lo que hacen los hijos del vecino, pero no se molestan por lo que hacen los hijos de ellos, que es mucho peor? Yo creo que algo así pudiéramos como tomar ejemplo, pero mi Sandrita debe tener más que decirnos acerca del tema. Mi Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Amén. Es tremendo porque es verdad, muchas veces uno se indigna o las personas se indignan más por lo que pasa afuera que por lo que pasa dentro de su casa. Yo creo que hablaba ayer Claudita y decía que David no podía ver porque él nunca se perdonó a sí mismo de lo que había hecho. Y puede ser eso una de las partes, mi pastor, que uno no, de pronto no se perdona y uno se cree con la autoridad y con el Eso. dictador de que otra persona está haciendo lo que uno no es capaz de hacer, que debe hacer lo que uno no es capaz de hacer. Y entonces es fácil dar órdenes y es fácil juzgar, pero no es tan fácil verse hacia adentro y decir, wow, yo estoy fallando en esto, y no es tan fácil tampoco corregirse. Reconocer, más que corregirse y verse así, es como reconocer uno mismo sus propios errores y saber que uno debe cambiar en eso. Entonces, por eso es más fácil ver hacia afuera. O muchas veces también es porque no se ha vivido una situación así y uno trata de corregir a los demás en su propia perspectiva, sus propios pensamientos y no no en la misericordia ni en el amor. Entonces ahí es donde se falla. Y David cuando llegó a esta mujer y le dijo todo esto, él yo creo que eh, se sintió confrontado, y quiso hacer con los hijos de ella lo que no fue capaz de hacer con su propio hijo, con sus propios hijos. Muchas veces es eso, pastor, querer como corregir en otros lo que no se ha querido, no se ha podido, o ya no se pudo, porque ya pasó el tiempo de pronto y ya no se pudo corregir. Entonces, es fuerte cuando se ve desde esa perspectiva y no dándonos cuenta que cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Esta palabra no es para el vecino ni para los demás, no, es para uno, cada uno de Eso. nosotros, cada uno, o sea, donde tú estás allí en el otro lado de la pantalla, debes decir, esta palabra es para mí. ¿Qué debo corregir
qué debo evitar en mi vida hacer, Mm, qué debo direccionar, qué tengo que perdonar, o sea, yo creo que cada palabra del Señor que nos da el Señor es para cada uno de nosotros. Y así es. acordemos que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Cuando mi pastor decía, empezando el programa, decía esto de que uno a veces no reconoce sus propios errores o no quiere reconocerlos. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos convenza. Mi oración es esa, yo digo, Espíritu Santo, convénceme, porque uno a veces no se da cuenta del problema o del error que uno tiene y uno necesita que otra persona se lo haga ver. Muchas veces. Y esta palabra yo creo que nos está haciendo ver, haciéndonos una radiografía espiritual y diciendo, venga, yo en qué he fallado, qué tengo que corregir, qué tengo que cambiar. Que Dios nos ayude para hacer las cosas correctas, para agradarle a Él y para corregir muchas cosas que aún estamos a tiempo de corregir. Eso. Y decirles que se necesita humildad para reconocer, porque casi nunca se reconoce. A uno le pueden estar diciendo, mira, estás fallando en esto, en aquello, pero uno lo ve como un ataque, uno lo ve como una ofensa. Uno empieza a decir, usted se cree muy perfecto, o sea, uno no se deja corregir. Alguien decía que solamente hay unos aparatos que hacen que uno oiga su propia voz. Es muy diferente a escucharla así en el ambiente. Bueno, no recuerdo el nombre de un aparato que habla acerca de uno oye su propia voz allá, muy dentro. Solamente eso sucede cuando uno ve reflejado en sus hijos lo que fue uno en el pasado. O sea, los hijos son como esa voz que le dice, mira lo que has sembrado, mira lo que has enseñado en la vida, mira lo que te has dedicado. Tus hijos no dejan mentir porque están haciendo lo mismo que tú hiciste. Y Absalón, pues, dice que huyó, ¿cierto? Se fue a la tierra de Jesús. Dice que allá estaba el abuelo de él, allá estaban los tíos de él, la familia. O sea, Absalón por doble vía era hijo de rey, porque la hija de Talmaí, creo que era Claudita, ¿cierto? La hija de Talmaí, él era rey. Así puede que ella era una reina, ¿sí? Y David, rey. Entonces él era hijo de rey por doble lado. Maaca era la mamá de Absalón y también de Tamar, la hermana. Ahí comenzó todo. Pero ¿quién a la verdad comenzó todo? Un hombre llamado Abinadab, un primo de Absalón, tal vez contemporáneos. Usted sabe que cuando uno tiene primos o amigos contemporáneos, ¿cierto? No sé, tienen mucho en común, muchísimo. Y Abinadab se disfrazó de bueno y por él prácticamente. Pero yo digo que muchas veces quien aconseja no tiene la culpa, es quien obedece el consejo, quien termina obedeciendo cosas indebidas. Entonces necesitamos ahí nosotros decir, ¿a quién le estoy haciendo caso? ¿A quién estoy siguiendo? Porque si la persona a la que yo voy siguiendo no va para el cielo, entonces ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde me lleva esa persona a la cual yo estoy siguiendo? Entonces, Absalón se fue, se refugió allá. Dice que estuvo 3 años, ¿no? Y fueron 3 años que David lo estuvo llorando todos los días. David estuvo llorando, lo decía, yo quiero ver a Absalón, yo quiero ver a Absalón, yo quiero ver a Absalón. Y eso enterneció a Joab. Por eso Joab tramó lo que tramó con la mujer. Y dice la palabra que David llama a Joab, verso 23. Lo llama y le dice, ve y tráeme a Absalón. Eso lo hubiera podido haber hecho al otro día de que Absalón se fue. A veces uno prefiere alargar, ¿no? El dolor. Uno
Ay, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo. Recuerdo una señora que decía, y lloraba, llevaba como 4 días llorando. ¿Y qué pasó, mujer? Dijo, no, es que mi papá no tenía pan para comer, hace 4 días no tenía pan para... ¿Y usted qué hizo? No, pues, ¿por qué no fue y le llevó el panecito? ¿Sí? Lloran por lo que el hermano no hizo, pero no se da cuenta que ella hubiera podido haber solucionado el asunto. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo algo muy similar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Estamos en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Voy a leer el verso 23, donde dice que se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Curioso, ¿no? Mandarlo traer, lo quiere ver, llora por él, pero eso es como quien dice, tráigalo y que viva ya a 5 cuadras, pero no sé, eso es raro, ¿no? Eso es raro, llorar uno por alguien, tener el poder para mandarlo traer, lo traen y ahora que no vea mi rostro, ¿sí? Porque hay cositas, hay cositas bien particulares que las vamos a ir viendo en el transcurso de esta transmisión. Pero dice algo bien importante el verso 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, hágase una idea más o menos, más de 5 kilos, ¿sí? Más de 10 libras de peso cada año, bastante. Dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era de hermoso semblante. En honor a su hermana, él le pone a su única hija Tamar. También le puso Tamar. Y dice que también, o sea, esa familia eran todos muy lindos, ¿cierto? Todos eran bonitos, todos eran, no sé, tal vez rubios, ojos azules u ojos verdes, color perla o aguamarina, eran como rizado el cabello, sus pestañas eran bonitas, su piel era hermosa, sus orejitas bien, no, mejor dicho, uy, no, chévere. ¿Cierto? Ellos no tenían necesidad de manicure, bueno, de hacer spas ni nada por el estilo. Ellos tenían una belleza, es que todo, ¿cierto? Todo. ¿Ustedes se imaginan cómo era la mamá de ellos? David también, Dios dice que David era rubio, hermoso, de buen semblante, ¿cierto? O sea, familia hermosa, bonita, y qué bueno, gloria a Dios. Entonces, todos eran muy hermosos. Dice el verso 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Ahí comienza otro problemita. ¿Han oído ese hecho que dice, ahí le nace otra patica al gato? Ahí sale otro problemita. Mire que cosas encubiertas, hay cosas encubiertas, hay problemas que uno piensa que es solo lo que ve, pero en el fondo hay más. Y Joab, el que abogó por él, el que hizo tremendo montaje para convencer al rey que trajeran a Absalón, ahora no quiere ir donde Absalón, que lo tenía ahí a la mano. Y no, yo no quiero ir. Y dice el mismo versículo 29, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab, está junto al mío y tiene allí cebada y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón
prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí que yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay, ay Dios, y si hay en mi pecado, máteme. Mi Claudita. Ay, Dios mío, porque es que esto es muy tremendo. Joab, mire cómo le gusta a Absalón lograr las cosas. Por la fuerza, por la violencia, o me ponen cuidado o me ponen cuidado. No. Y como tiene poder, mire lo que le manda hacer. Y mire lo que él insinúa. Mi Claudita, por favor. Amén, mi pastor. Tremendo esta historia, cada vez que uno ahonda, encuentra cosas más interesantes. Imagínese, pastor, pues Absalón, o sea, llega, o sea, Joab va por él, se toma todo el trabajo de todo lo que hizo con esta mujer, luego de ir a buscarlo, y resulta que llega donde Joab llega y le dice a David: ya llegó Absalón. Y David dice: no, pues listo, que se quede por allá, pero yo no lo quiero ver. O sea, yo, como decía mi pastor, lloraba y lloraba, pero a la hora de ver a su hijo no lo quiso ver. Dijo: no, bueno, qué bueno que está aquí cerquita, pero pues de lejitos, allá, no lo quiero, yo todavía no lo quiero ver. O sea, David quiso como sacar toda esa rabia en un momento, como hacerle sentir que lo que había hecho estaba mal a Absalón, pero en un momento que ya no correspondía. O sea, se fue al otro extremo de ya no querer verlo. Entonces sí que estuviera ahí, pero ya no lo quería ver, pues por lo que le había hecho al hijo, pero no correspondía, eso ya no correspondía, ya correspondía que él lo viera, que hablara con él, que hubiera un perdón, pero no, David siguió equivocándose. Ahí volvió y se equivocó David en ese momento. Y eso hizo que Absalón se llene como más de rabia, más de resentimiento. Ya Absalón tenía un corazón malo, malo, porque la hermosura de Absalón física no quería decir que su corazón se fuera igual de hermoso. ¿Sí? Él tenía una hermosura física impresionante y esa familia, como decía el pastor, era muy bonita porque de ellos se describe, eran perfectos, dice que no había imperfección físicamente en ellos, pero el corazón sí era imperfecto, el corazón, en el corazón estaba la imperfección que no se veía físicamente. Y eso hizo que Absalón se llenara más de, como de resentimiento hacia su papá porque veía que él no actuaba correctamente, que él con los demás quería actuar correctamente, pero pues, su familia no lo quería hacer, ¿sí? No lo hacía muy bien. Y entonces, claro, él por allá aburrido de estar ahí, pero de no ver ni siquiera a su papá ni nada, aburrido. Decía: no, pero ¿qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me manda a traer de allá donde yo estaba cómodo y bien? ¿Para qué me manda a buscar? Si ni siquiera me quiere hablar ni me quiere ver. Entonces, es impresionante, mi pastor, cada vez las fallas y las falencias de que a veces, como dice, perdono, pero no olvido, a medias, eso no sirve. Perdón, pero no olvido, porque entonces no se está perdonando de verdad. Lo perdono, pero no lo quiero ni ver. No has dicho ni que se me atraviese por el camino, porque le recuerda todo, entonces ahí no había un perdón real, no había un perdón verdadero. Y llorar no es suficiente, a veces llorar del problema es llorar del problema, porque si no hay un perdón interno, un perdón real, pues eso sigue carcomiendo, pastor, eso sigue amargando, eso sigue dañando a la persona, eso no permite que la persona avance. Entonces, y muchas veces pasa que uno dice: no, yo perdoné a tal o perdoné tal cosa, pero si me lo encuentro, y no lo quiero ver o no olvido lo que me hizo, entonces ahí no hay nada genuino, sigue lo mismo. Entonces esto pasaba con David, y aquí se ve en Absalón, y con David y Absalón. Y Joab pues ahí interviniendo, pero Joab veía como que Joab conocía mucho a David, Joab era la mano derecha y estaba pendiente, entonces cuando Absalón le decía: oye, tú que estás ahí al lado, dile a mi papá que me reciba, que me vea. Y Joab decía: no,
No, Juan no le ponía cuidado, joder, porque sabía que ahí todavía no se había limado asperezas, que había un ambiente como fuerte, como pesado, como tensionante, se veía ahí. Y Absalón en su maldad, porque Absalón, yo no sé, Absalón cada vez maquinaba cosas más malas, cada vez era más malo Absalón, y le mandó quemar el campo, dijo, no quiere por la buena, entonces me va a escuchar, este me va a escuchar por las malas, y le manda a quemar el campo y, para llamar la atención. Absalón hacía como hizo con su hermano, él llamaba la atención con cosas malas, como cuando mató a su hermano, llamaba la atención del papá, como no podía llamar la atención por las buenas, entonces lo hacía por las vías incorrectas. Y entonces es impresionante, mi pastor, como a veces se quiere llamar la atención por lo malo y no por lo bueno. Hay muchas formas. Él podía haber hecho cosas muy buenas. Absalón tenía todo, todo. Y vea, familia de reyes. La mamá también, o sea, tremenda. Y el tremendo, él tenía muchas formas de llamar la atención de la forma mejor que pudiera, de cosas buenas. Pero no, en su corazón había tanta maldad que él solo pensaba que llamaba la atención. Era con lo malo y que eso estaba bien. Él no sentía como remordimiento de lo que hacía. Mi pastor me llama la atención. Él mataba, él le había matado a su hermano, se había ido, le quemó el campo a jugar como si nada. Y, o sea, todo lo que se viene de sus maquinaciones, era como tan tranquilo mi pastor, como si no hubiera una conciencia que lo acosara. Dormía muy tranquilo, Absalón dormía muy tranquilo después de todo lo que hacía. Era tremendo este hombre y ver las cosas tan, como le gustaba a él. Impresionante, era mejor de amigo de enemigo este hombre. Amén, mi Sí. pastor. Recuerdo una frase de una de mis cuñadas, ella ya falleció, pero ella siempre usó una frase que decía, y yo creo que ustedes la han escuchado de pronto en boca de otras personas que decía, Señor, cuídame de las aguas mansas, que de las turbias me cuido yo, ¿cierto? Porque es que si uno hace un recuento, dice que cuando mató a su hermano Amnón, eh, él esperó 2 años tramando la idea. O sea, una persona mala es muy paciente. Increíble, una persona mala es muy paciente porque ellos quieren que todo les salga bien, aunque es malo lo que van a hacer, ¿sí? Pero que todo les salga a la perfección. ¿Mm? Entonces, ese era Absalón. Y después se va 3 años. Después se va 3 años y se queda ya en Jesús. Y después que vuelve, entonces pasan 2 años más y no nada que veía el rostro o sea, mire que una persona mala se impacienta cuando no puede hacer maldad. A ellos les gusta estar. De hecho, el libro de Proverbios dice que hay quienes no duermen porque solamente están maquinando el mal. O sea, ¿qué daño van a hacer mañana? Ellos no concilian sueño hasta que no fragúan la idea bien. Ojalá si fuera uno para lo bueno, ¿no? Que uno dijera, ay, no puedo dormir. ¿Y eso por qué? No, es que mañana necesito ir a repartir unos 8 mercados. Ojalá eso fueran nuestros pensamientos. ¿Cierto? Es que mañana necesito ir a hacerle bien a alguien. Uno estuviera preocupado por eso, pero uno jamás piensa en eso. Entonces, aquí estamos viendo cómo Absalón es muy paciente. Claro, pasan 2 años y mire lo que él dice. Mire lo que le manda a decir al rey. Si hay en mi pecado, ¿cierto? Pues máteme. Mire que así son la gente. Empieza la manipulación. La manipulación. Como dice Claudio, no se ve una pizca de arrepentimiento, de remordimiento, de dolor por ningún lado. Por ningún lado se ve arrepentimiento. En absoluto. Entonces, más bien, mueve los sentimientos de David. Mueve los sentimientos a través de Joab. Pues, si me mandó a traer
y llevo aquí 2 años y no pasa nada, usted no me deja verlo, no viene a verme, o sea, ¿para qué me trajo? Y se va a la parte espiritual. ¿Sabe qué movía a David? Eso. A David lo movía cuando se hablaba de Dios, cuando se hablaba de algo así como trágico. A él le dolió la muerte de su hijo Amnón. Y mire lo que pide ahora Absalón. Pues máteme. David no lo iba a hacer. David no lo iba a hacer. No sé si de pronto en esta transmisión o en alguna otra le suelte una frase que ese es como el clima de este gran tema de Absalón. Y aquí vamos a estar la semana que viene también tratando este tema, porque hay mucho que hablar. Claro, no vamos a ser como una persona aguafiesta solo buscando lo malo de un personaje. No, no, no. Pero es que es tan necesario porque esto es que es una cadena. Una persona mala no se fabrica en 8 días. Por eso el título de estas transmisiones. ¿Cómo llegó a Absalón a ser como fue? ¿Cómo llegó a Absalón a ser como fue? Yo creo, a mi parecer y a lo que uno ha estado estudiando, que era un niño consentido. Era un niño súper consentido. ¿Se acuerda que Amnón comenzó así con el rey? Dile a Tamar que venga y me den la boquita, porque es que estoy enfermo. Oiga, y David pues accedió. Aquí como la víctima, digámoslo así, de sus hijos fue David. El papá que todo lo cree, el papá que todo lo termina de pronto como cediéndole a los caprichos de sus hijos. Y cuando vuelve al salón, entonces se pone duro, ¿cierto? Estoy bravo contigo, no me hables. 2 años. A veces cuando uno no corrige a tiempo, entonces acumula, ¿cierto? Uno acumula dolor, uno acumula faltas. Y ahí está David, 2 años. Tenía en vilo a su propio hijo. Por eso él dice, mejor máteme, máteme. Cosa que por supuesto no iba a pasar. Verso 33 dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Ay Dios, mi Sandrita, permítame para poder leer la palabra. Mire todo lo que hizo Absalón. Y ahora miremos lo que hace David. Absalón dura 3 años allá, en el anonimato allá, en Jesús. Lo manda a traer, porque David lo lloró mucho. Lo lloró hasta más no poder. Y lo tiene 2 años cerca, pero no lo quiso ver. Y cuando hace tremenda falta, o sea, niño caprichoso, le quema el campo a un hombre que lo quiso fue ayudar. Así paga el diablo a los que bien le sirven. Terrible. Y David, pues, es que el niño se molestó. Es que el niño hizo la patada. Tráiganmelo, tráiganmelo. Absalón le hace una reverencia, una venia a David. Claro, era el rey. Pero David hace 2 cosas. ¿Sí? Dice que el rey le besó. Sandrita, el rey le besó. El rey le besó. El rey no le dijo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué esto? No, el rey le besó. Ay Dios, por favor. A veces nosotros creemos que con un abracito se lima todos los pasados, todo, todo. Ah, sí, ya estamos bien. No. Porque este besito le iba a costar muy caro a David. Demasiado caro, cual nunca se lo imaginó. Solamente le besó. No hubo palabra, no hubo arrepentimiento, no hubo castigo, no hubo sanción, no hubo nada. Le besó, solamente eso.
Sandrita, entre más seguimos, ¿verdad? Leyendo esta historia, nos toca acudir a la sabiduría, nos toca acudir al amor de Dios, nos toca acudir al Señor. Señor, ayúdanos a entender esto. Esto es muy fuerte para entenderlo, porque a veces no tenemos el coraje, ¿verdad? Para hablar con los hijos con amor, pero también que sientan que uno está molesto, que uno está dolido por lo que hicieron. Pero mi Sandrita, la verdad que los padres somos a veces, preferimos aguantar que decir las cosas. Ayúdenos, por favor, a entender mejor esto, mi Sandrita. Ay, Dios. Bueno, yo estaba que decía esto antes, y pues haciendo un paréntesis en cuanto a cuando David envió a llamar a Absalón a que volviese, y 2 años sin verlo. ¿Qué tan preparado estaba el corazón de David para ver a su hijo? O sea, yo creo que es que yo digo, pero si es que David era el que tenía comunión con Dios, el que le hizo los cantos, el que tenía digamos, esa comunicación con Dios, donde Dios le hablaba, de donde Dios le enseñaba, porque los salmos nos enseñan muchas cosas. Y yo decía, wow, tremendo, porque él en ningún momento de toda esta situación, él en ningún momento buscó a Dios. En ningún momento dice la palabra aquí que se haya postrado y le haya dicho, Señor, ayúdame, Padre, mira lo que está pasando en mi casa, ayúdame a arreglar esta situación o dime cómo hacerlo. No. Y muchas veces a nosotros nos suceden las cosas así. Dejamos que pasen las cosas o una de dos, o hacemos unas oraciones de 3 pesos, perdónenme la expresión, o no oramos. Pero esto yo creo que merecía un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de decir, Señor, ayúdame a direccionar mi casa. De pronto no sé cuál sea la situación que esté pasando cada hogar, pero ¿qué tanto hemos dicho, Señor, ayúdame a direccionar, a corregir? Porque David sabía perfectamente que había cometido un error al no haber disciplinado a su hijo a tiempo cuando mató a su hermano. No, es que desde antes, al no haber disciplinado al hermano cuando violó a la hermana, o sea, desde antes. Pero fue una cosa tras otra, y eso es, lo dicho, dice por ahí un dicho, se le creció el gigante a David y no se dio cuenta, no se dio cuenta. Y muchas veces en los hogares sucede eso. Se crece en una situación y la persona como que dejemos pasar. No, eso no fue grave, no se le coloca el correctivo a tiempo. Y cuando llegan a situaciones difíciles, tremendo. Y yo veía, porque bueno, él mandó a llamar al hijo, pero qué tan preparado él estaba para recibir al hijo. Y muchas veces sucede eso, ¿no? El hijo drogadicto, el hijo de pronto que estuvo en la cárcel, el hijo, digámoslo entre comillas, el hijo problema. Y las mamás, hablo más que todo corazón de mamá, porque uno de mamá es como, ay, no, mi hijo, que venga, que vuelva, que el papá generalmente tiende a ser como más correctivo, más fuerte, pero uno de mamá es como de ese corazón, ¿no? Ay, que mi hijo vuelva, pero ¿qué tan preparado está tu corazón para que ese hijo vuelva y para recibirlo? Porque es que David fueron 2 años que lo dejó allá abandonado, como quien dice, allá, mire a ver. Y, sí, y el corazón de Absalón lógicamente se iba llenando más de rencor, más de malicia, de abandono, de decir, venga, pero si matándole a Amón no se dio cuenta de la necesidad que él tenía de amor, de atención, y entonces, o sea, yo creo que él diría, pues ahora cada vez le voy a hacer, y el enemigo, yo sé, dice, el diablo es muy paciente, ¿no? Y el enemigo ahí metiéndose hasta que los llevó a cosas muy, muy fuertes, que llevó la vida de todos. Y David dice ahí que lloraban. Entonces, ¿para qué lloraban? O sea, uno no entiende. ¿Para qué lloraba por el hijo si cuando llegó no lo quiso ni ver? Y ya luego ahí lo ve y le dice, es que ni le dijo, solamente le dio un beso y como, o
sus pecados son perdonados, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Sus pecados son perdonados, pero siga por la misma. Y a veces humanamente nosotros cometemos ese error. Y no hablemos únicamente de familia, entre familia, hablemos entre empresas, entre empleados, entre amistades. Entonces sí, ya, usted me cometió el error tremendo, pero bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada. No, nosotros tenemos que ser conscientes que si algo sucedió, hay una semilla que se tiene que erradicar. Si hay algo que sucedió, sea un chisme, sea una murmuración, sea lo que sea, hay una semilla que está sembrada en el corazón de esa persona que tiene que ser sana, que tiene que ser sacada de raíz. Y si es necesario meternos en tiempo de decir, Señor, ayúdame, y está tiempos de ayuno, de oración, tiempos de Señor, direccióname. Necesitamos un consejo, busquémoslo, pero no dejemos que crezca. No dejemos que crezca, porque eso le sucedió a David. Él dejó crecer el problema hasta llegar a unas consecuencias fatales. Entonces yo creo que es tiempo de que tomemos esos correctivos. Nos miremos y digamos, si yo fui el que causé el problema, tengo que corregir. Si alguien me causó la situación, tengo que tomar correctivos. Porque si no lo hacemos, las consecuencias van peores. Dice el mejor un momentico colorado, sino toda la vida pálidos. Y yo creo que es mejor que hagamos eso. Sí, tremendo. Yo creo que la actitud de David le dijo al Salón, y yo creo, a mi parecer, voy a ser un poquito ingenioso con mi pensamiento. Yo creo que al Salón dijo, yo creí que mi papá estaba bravo. Y con un beso me está diciendo tranquilo. Ay, yo creí que de verdad estaba bravo. 2 años me tuvo en el exilio allá. Yo sí creí que estaba bravísimo. Y usted lo acaba de decir, Sandrita. Hay jóvenes que llegan drogados, alcoholizados. Llegan y ya fueran hombres grandotes, ¿no? Pero a veces son muchachitos, 13, 14 años. Y la mamá, mijito, ¿va a comer? Ay, mijito, no vuelva a llegar a esta hora tan, mire, papito. Eso es todo lo que dice. Y una exhortación y una disciplina debe ser acorde a la edad y acorde a la falta. No se castiga igual a un niño de 3 años que a un jovencito de 14. No. Pero a veces por falta de corrección, los hijos se desbocan. Los hijos. Ayer colocaba el ejemplo. Los hijos de Elí. Los hijos de Elí. Ellos tenían intimidad con las mujeres dentro del templo y Elí no les decía nada. Cuando Samuel, el gran hombre de Dios, él se guardó, pero sus hijos no se guardaron. Cuando Samuel quiso poner a sus hijos, que uno de ellos se llamó Joel, lo quiso poner al frente, el pueblo dijo no, no los queremos. A ti te queremos, pero a tus hijos no. ¿Qué decir de Salomón? Cuando Salomón va a partir, ya está anciano, él hizo una pregunta que está en el libro de Eclesiastés. Yo no sé si sea sabio o si sea necio el que quede en mi lugar. O sea, él no sabía qué había formado. Amados de Dios, amados del Señor. Ayer envié un mensaje por TikTok acerca de las prioridades y no han cambiado. Dios en el corazón, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro trabajo, la iglesia. Si usted ama más la iglesia que su trabajo, ahí ya hay problemas. Si usted ama más su trabajo que a sus hijos, ya hay problemas. Si usted ama a sus hijos más que a su cónyuge, ya hay problemas. Y si usted ama a cualquiera de ellos más que a Dios,
el problema es mayor. Todo en su justa medida, todo en su orden. Y no tener temor. Tampoco usar como se usaba antiguamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando un niño o una niña perdía el año escolar? Y la mamá o el papá le decía, se lo voy a sacar a palo. Le voy a sacar este año a palo. Hasta que bote sangre. Esos eran los castigos antiguamente, con el cable de la plancha, con el palo con el que trancaban las puertas. No era con el palo de escoba, que es más débil, no, era con ese grueso, ese duro. Era con un cable muchas veces de esos de electricidad. Muchos métodos de castigo, claro, tampoco hay que irnos a lo extremo, pero aquí fue un beso nomás. Un beso, ay papito, ya, todo bien. Como acaba de decir Sandrita, absuelto, te absuelvo de todo. Mi amor, tú eres el mejor. No hiciste nada. No hiciste nada. Entonces, mire lo que empieza a pasar. Capítulo 15. Miremos lo que empieza a pasar. Dice en el capítulo 15 lo siguiente. El título, ¿no? Nomás el solo título. ¿Cómo dice el título ahí, mi Claudita? Absalón se subleva contra David. Eso, no me apague el micrófono, tranquila. Quiero darle la palabra porque es que no dice Absalón, de pronto, ¿qué palabra colocar así como más, como para adornar un poco más suave la situación? Es que habla de sublevación. Y me gustaría, Claudita, que nos, pues para no seguir adelante, porque es que esos títulos no son inocentes. Están ahí por algo y está hablando de algo fuerte, se subleva. Porque como él dijo, no, mi papá no estaba bravo, yo sí creí que, 2 años allá, yo creí que él sí estaba bravo y mire que no. Entonces, por favor, ayúdenos en esta introducción del capítulo 15. Claro, mi pastor, pues Absalón al ver que David pues como que dijo, no, mi papá no, yo veo que no, que sigue por las mismas, y aquí no ha cambiado nada, que todo sigue igual. Entonces tenemos aquí que Absalón se levanta contra, para mí como que se levanta contra su padre, como que maquina las cosas, como que, no sé, él dijo, esto yo lo veo fácil como que sacar a mi papá de este territorio, como que de tomar yo mi posición, porque veo que mi papá como que ya está como muy blando en esto. Claro, cuando de ver tanto tiempo que mi papá lo tuvo lejos, como decía mi pastor, la reacción de David debió haber sido otra, porque David entendía y David era el que sabía mucho, o sea, tenía el ejemplo, tenía de que cuando él se había comportado mal, cuando él había hecho las cosas mal, eso le había traído consecuencias. Y David sabía eso. O sea, David era el que mejor sabía que todo mal acto trae una consecuencia. Pero cuando manda a llamar a su hijo y cuando llega su hijo y solamente le da un beso y ve que no, allí no pasó nada más, que no le dijo, oiga, usted por qué sigue haciendo lo malo, por qué le quemó los campos a Joab, si él fue el que intercedió por usted, oiga, usted no debe seguir comportándose así, o sea, debe haber un castigo, un regaño un ejemplo, una consecuencia de lo que había hecho. Entonces yo creo que eso le dio como más, ¿cómo le digo yo? Absalón se sintió más seguro de decir, no, esto aquí está facilito de sacar a mi papá, porque vemos que él no hace nada, que todo lo que yo me levante a hacer contra las cosas de lo malo, mi papá no va a tomar represalias contra mí. Mi papá lo va a seguir pasando así. Entonces esto está como fácil para pues ahora yo tomar como el trono, yo posesionarme, yo tomar mi lugar el lugar que me corresponde como rey, por ser el hijo del rey, seguir como rey, y que mi papá ya pase, ya el tiempito de él ya se acabe y ya siga yo con esto, porque yo sí tengo como el carácter de venir a hacer las cosas como a mí me parece. Aquí no va a pasar nada. Entonces David le dio como, para mí David le dio rienda suelta a Absalón.
Lo empujó a eso, la misma actitud de David empujó a que Absalón se sintiera cómodo con lo que estaba haciendo y cómodo con levantarse a seguir dañando a David, porque era tanto el resentimiento, era tal resentimiento que había guardado este hombre, que él quería sacar a David del lado, que él quería sacar a su padre, que él quería seguir con lo suyo, maquinando sus cosas. Además vemos que Absalón era como muy inteligente, yo lo veo aquí, este hombre para manipular y para hacer lo malo era súper inteligente, todo lo craneaba paso a paso, veía cómo se podía mover, por dónde se podía meter, cómo manipulaba, cómo llamaba la atención. Entonces, este hombre era inteligente, pero para lo malo, tristemente, para lo que no debía ser inteligente. Y esto dio pie a que el salón se fuera craneando otra cosa de levantarse contra el papá. Entonces, la no corrección a tiempo, el no hacer las cosas correctamente cuando se deben hacer, hace que los malos sentimientos sigan creciendo, que la manipulación siga creciendo y lo malo siga creciendo. Entonces, una cosa mala lleva a otra peor. Sí. Entonces, esto es lo que pasa, esto es lo que pasaba en este momento con Absalón. Digo, no, esto está muy fácil aquí, esto está muy bueno, seguir haciendo lo malo, veo que mi papá no reacciona ante nada, listo. Entonces, esto me da pie para hacer algo mejor, algo más allá, algo más fuerte. Y esto yo lo veía así, mi pastor. Entonces, levantarse contra ese padre que lo veía débil. Absalón le veía a David su debilidad y sabía cuál era el talón de Aquiles y por dónde pisarlo. Entonces, esto hacía que cada vez se maquinaran cosas más grandes, mi pastor. Sí, sí, mi Claudita, mire que nos ha ampliado más la idea de lo que iba a empezar a suceder. Se cree que David, Claudita, si puede girar su dispositivo, por favor, para que su imagen, eso, muy bien, gracias. Cuando Absalón trama todo esto, es porque sí, ya empezó a haber otra parte como una posibilidad de meterse. Y se cree que David más o menos estaba entre los 60 años cuando todo esto empezó a pasar. O sea, David tenía miles de ocupaciones. Él no era débil, él era noble. Por eso la palabra de Dios dice que él era conforme al corazón de Dios. Del único que la Biblia habla que era conforme al corazón de Dios era David. Pero humano 100%, muy humano, muy sensible a las situaciones. Pero mire lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí hay algo bien particular. Y aquí ya se ve esa sublevación como muy directa. Y eso suele pasar, Sandrita, que cuando una persona dice, ay, no me amonestaron por esto, no me amonestaron por aquello, no me amonestaron por aquello, entonces va subiendo el nivel de confrontación, va subiendo. Y aquí, ¿qué hizo Absalón? Todo lo contrario a lo que deben hacer los reyes o los hijos de los reyes. ¿Usted se acuerda cuando cuando Absalón tramó la muerte de Amnón? Dice que todos los hijos del rey huyeron ¿en qué? ¿Sobre qué cabalgaban? Sobre mulas. O sea, a los reyes y a los hijos de los reyes, Dios no les permitía andar en caballos. ¿Sí? Según Deuteronomio capítulo 17, el verso 16 dice, el rey no se hará de caballos, no tendrá muchos caballos, o sea, no los usará para amedrantar al pueblo, no los usará para sentirse poderoso, sino que la orden era que los reyes andaran en mulas. De hecho, permítame ver una cita bíblica que tenía aquí, y es segundo de Samuel capítulo 8, donde dice que David conquistó un territorio y tomó a los caballos y tomó a los jinetes y tomó los carruajes y eran más de 1000 los caballos
Y dice que los dejó ir y solamente dejó un poco de caballos como para 100 carruajes. Habiendo más de 1000, dice que soltó los 900. O sea, él estaba bajo la orden de Dios y él cumplía eso. Y nunca vemos a David montado a caballo, siempre a mula. Acordémonos cómo entró el Señor Jesús a Jerusalén. Dice, tu rey viene montado en un pollino, hijo de asna, hijo de mula. ¿Ah? O sea, debía ser así. Y aquí, ¿qué hizo Absalón? Se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Llega el momento de la estocada final. Eso hacen los toreros con el toro, ¿no? Lo cansan, lo corretean, lo desangran hasta que le clavan la espada para matarlo. Aquí vemos a Absalón, donde dice ya sin ninguna vergüenza, dice, mi papá, pues, no, todo está bien, así puede que tengo vía libre para hacer lo que quiera. Y se consigue 50 hombres. Mire lo que sigue diciendo, verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. En ese tiempo habían confrontaciones entre las tribus, pero solo tenían un rey. No era que cada tribu tuviera varios reyes, no. Eran 12 tribus, no compaginaban todos muy bien. Luchaban los de Efraín contra los de Manasés, los de Judá luchaban contra los de Neftalí y así. Eso era un tire y afloje. Entonces, los pleitos se los traían al rey. David se sentaba a la puerta todos los días. Pongámosle una hora de ¿qué? 6 de la mañana. Estaba el rey ahí, atendía un tiempo los casos y le daba su dictamen y ya. ¿Qué hizo Absalón? Como él era hijo del rey, como él conocía la rutina del rey, él se paraba junto al camino antes de que la gente llegara a la puerta del rey. ¿Cuáles eran los problemas que le llevaban al rey? Los que los jueces no podían solucionar o los que los jueces no querían solucionar. ¿Se acuerdan de el ejemplo que dio el Señor Jesús? Dijo, la mujer viuda que hizo que el juez injusto le hiciera justicia. ¿Sí ve? El juez podía hacerle justicia, pero no quería, porque era un juez malo. Entonces, esa clase de gente venía al rey, venían afligidos, llorando, tal vez era verdad, de alguna mujer llegaba con casos como el que le contaron a él. Un hijo mató al otro, pero ¿por qué voy a perder al otro? O sea, por lo menos déjenme al malo, pero es que es mi hijo. ¿Sí? Mientras que la ley dictaminaba, no, tiene que morir. Entonces, esos casos se los traían al rey David. Y David los escuchaba. David atendía el caso. David no era así rápido para juzgar y decía, no, usted tiene razón ya. No, ellos escuchaban atentamente el caso. Entonces, ¿qué hacía Absalón? Se levantaba muy de mañana. Y es increíble. Amado, mire, asombrémonos de lo siguiente. Hay gente que para hacer el mal madruga más que los que se levantan a trabajar. El ladrón madruga más que el trabajador. El asesino madruga más. No, esto es terrible. Esto es terrible. ¿Cómo es posible que la maldad pueda más? Pueda más. Dijo Martin Luther King en una de sus frases célebres, pero esta sobresalió a todas. Dijo, a mí no me duele la maldad de los malos. Me duele el silencio de los buenos. Eso sí me duele. Que los buenos no hagan mayor cosa y los malos están cogiendo ventaja. Los malos están cogiendo ventaja.
Atérrense de algo, que quiero enviarles un video a toda la iglesia. Y a todo el que me lo solicite con mucho gusto. Es de TikTok, pero es algo que está saliendo y que no debe asombrarnos. Va a ser prohibido mencionar la muerte del Señor Jesús por las redes sociales. Lo consideran un atropello, lo consideran un odio hacia las demás personas. O sea, lo consideran algo exclusivo de un credo y no algo que sea de beneficio para los demás. Pero no es pecado decir que aborten, pero no es malo decir que maten, pero no es malo decir que se insubordinen, pero eso no es malo. Solo es malo mencionar a Jesús de Nazaret que murió por todos nosotros. O sea, si esto sale en las redes sociales, lo pueden sancionar. O sea, hay personas y hay predicadores que los van a sacar de las redes sociales por decir que Cristo murió por la humanidad. No, yo estaba asombrado. Estaba asombrado. Y todo eso viene. Como dijo el presidente Donald Trump, han sacado las Biblias de los colegios. Ahora no se permite orar. Ahora no se permite evangelizar. Ahora se permite las protestas de grupos LGBTI. Ahora es permitido, eso sí es permitido. Eso sí es libertad. Eso sí es el desarrollo de la libre personalidad. Eso sí es. Dios mío. Entonces, ¿qué estaba haciendo al salón? De mañanita, atendía a la gente. Y dice que él les preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Como el que busca adeptos no le interesa. Mire, esto parece campaña política. Campaña política. ¿Usted de qué partido es? No, yo soy del partido opositor. No, mire, si usted se vuelve para mi lado, yo le doy esto, yo le doy aquello. A la final usted va detrás de algo, ¿sí o no? Yo me acuerdo de alguien que decía, reciba el tamal, reciba la arepita, reciba el chocolate, pero vote por mí. Así son los políticos. Eso no hay de dónde escoger. Eso no hay de dónde escoger. ¿Mm? Mi Sandrita, ¿qué piensa al respecto? Estaba el significado de la palabra sublevarse. Bueno, Siempre muy bien. tremendo que el sublevarse, y dice que es persona que se enfrenta a un poder establecido, utiliza fuerza. Uy, qué buena definición. Por favor, repítanosla. Persona que se enfrenta a un poder establecido, utilizando la fuerza o las armas. Y yo decía, tremendo, porque así esta humanidad anda como anda, porque de consciente o inconscientemente nos hemos sublevado hacia las autoridades. Uy, fuerte. Sí andamos en las sociedades por eso. Y principalmente nos hemos sublevado. Es triste decirlo, mi pastor, porque ahora que tenemos el conocimiento y que somos, que fuimos rescatados por el Señor, gloria a Dios, pues podemos decir ya hemos corregido de alguna manera, y nos falta corregir muchas cosas. Pero ¿qué de aquel que no conoce la palabra del Señor y que, al contrario, va en contra de la palabra del Señor? Va en contra de lo que estableció, porque es que la primera autoridad en el mundo, en todo el universo, es Dios. O sea, no hay otra autoridad. No hay otra autoridad, no es más mi autoridad, con el perdón de mi pastor. No hay otra autoridad mayor sobre ella. Mi pastor no es mi autoridad, es mi autoridad aquí en la tierra, pero no en lo espiritual. Lo espiritual es Dios. Dios es el que me establece a mí qué debo hacer, cómo debo hacer, dónde debo hacer. Es Dios. Y muchas veces uno utiliza la fuerza. Yo decía, bueno, utilizando la fuerza y las armas. Y sí, utilizamos la fuerza cuando no queremos someternos a lo que Dios nos dice que debemos hacer.
cuando no queremos someternos a lo que Él, al direccionamiento que Él nos está dando. Y bendito sea Dios por las autoridades espirituales que Dios ha colocado aquí en la tierra, por mi apóstol, por los pastores, por los líderes que nos guían, nos enseñan, nos ayudan a conocer estas verdades. Qué bendición es que por ahora, como el pastor ahorita decía, eso también me sorprende mucho. Y por ahora las podemos aprovechar estos tiempos para aprender, para conocer, para decir, venga, ¿yo qué estoy haciendo? Y este Absalón es tremendo porque él dice que él maquinó todo. Me traía al recuerdo, pastor, una consejería que vi en alguna ocasión con una señora que tenía a su hijo consumidor. Y ella, el chico empezó pues a llegar tarde, bueno, lo normal, ¿no? Pero yo le decía, usted tiene que instruirse de cómo debe corregir eso, cómo usted hacer las cosas. Si necesita una ayuda psicológica, hágalo. Llame a su hijo, vaya. Pues la señora, la verdad, no siguió el consejo. Y hoy en día el chico, pues tristemente está en la cárcel. Y uno dice, tremendo porque empezó con algo muy pequeño. Él empezó a llegar tarde y ya empezó a perdérsele las cosas de la casa. Y ella, como David, ¿no? El beso, el beso. Bueno, está bien, bueno, no lo vuelva a hacer, bueno, y así, pero nunca hizo una corrección de raíz. Y es tremendo porque en muchos hogares sucede eso. No hay una corrección directa desde el comienzo y llega, y hoy en día el chico le robó, bueno, muchas cosas en la casa y hasta que paró en la cárcel. Entonces, este Absalón dice que él pasó todas los parámetros de autoridad, por decirlo. Todo lo pasó. Se montó en caballo sabiendo que no, desafiando aún a Dios, porque yo estoy segura que ellos conocían, o sea, ellos de alguna manera debían saber la ley de Dios, de alguna manera, si eran hijos de David, pero no quisieron atesorarlas ni obedecerlas. Y él se levantaba y lo tremendo es que él iba y quería usurpar, o sea, él quiso usurpar, pues, y usurpó en algún momento el trono del rey, pero en el engaño y haciéndose ver como víctima. Es que lo más tremendo es que él se estaba haciendo ver como víctima, como que, ay, pobrecito yo, hacía lo que hacía y pobrecito yo. Sí. Esa es como la estrategia del enemigo y esa es la estrategia de muchas personas, hacen ver como las víctimas, como que si me pusieran atención, como que si me compraran lo que yo necesito, y son las víctimas. Cuando en su corazón hay tanta maldad y hay tanta maquinación para hacer el mal. Y él ahí dice que él se hacía ver como la víctima, como quién va a tener un juez justo, o sea, queriendo opacar la imagen de su papá, de que no era justo, de que no era por los errores que había cometido, por los errores que él había cometido. Entonces, muchas veces es así, como queriendo hacer ver al otro malo y yo soy el bueno. Al otro como que usted es el que se equivoca en todo y yo tengo la razón de todo, cuando no es así. Es muy, muy tremendo, mi pastor. Este Sí, personaje es definitivamente algo muy sí, bonito de estudiar. sí. Y encontrar un personaje así como él es un poco complicado, pero lo lamentable, Sandrita, es que no hay un solo personaje, hay miles y me atrevo a decir millones a quienes se les ha traspasado ese espíritu de Absalón. Es un espíritu que muta de tiempo en tiempo y va buscando hacer daño. Siempre hay alguien que quiere quitarle el lugar a un apóstol. Siempre hay alguien que está haciendo oraciones contrarias. Siempre hay alguien que quiere quitar al pastor. Pero muy poca gente dice, ay, nuestro pastor se está equivocando, oremos por él.
En lugar de reemplazarlo, es pedirle, Señor, como quien está enfermo, ayudémosle a que sane. Casi nunca se ven esos corrillos. Hagamos oración por nuestro pastor que mire, tomó una decisión equivocada. ¿Sí? Porque estamos trabajando con seres humanos, ¿sí se da cuenta? Y hasta allá llegan a veces esas confabulaciones, porque no se reúnen para, o sea, piensan que un error del pastor ya es el fracaso de la iglesia. En lugar de decir, no, vamos a hacer un ayuno para que nuestro pastor, es como el padre. Es mejor uno decir, mi papá se está equivocando y tenemos un caso cercano de familia que el papá está corrigiendo sus cosas y una de las hijas sí quería que el papá volviera con la esposa, con la mamá. Es su papá, es su mamá. El papá cometió muchos errores, muchísimos. Pero una de las hijas dijo, no, yo sí quiero que mi papá vuelva, qué bendición. Y ella es feliz. Ella es feliz y lo dice, mi papá volvió otra vez, son novios con mi mamá después de más de 30 años de separación. Ella está feliz, las otras tres decían como que no, mi papá vuelve a hacer lo malo y ella decía, no, mi papá. Y mire, estuvimos en una reunión donde estaban los dos y qué bueno verlos. Un hombre que fue pastor hace muchos años, fue evangelista, un hombre de Dios tremendo. Yo fui alumno de él. Yo fui alumno de él en mi vida espiritual, en mi comienzo. Y yo siempre me fasciné escucharlo. Ver ahorita restaurando su hogar, restaurando su vida, volviendo a reír, volviendo a vestir como vestía. Es que faltaba la esposa. Hay quienes no quieren la restauración. Hay quienes piensan que un error es descalificar. Ay, el pastor se equivocó. Ay, es que el pastor no vino al culto. No, eso debe ser que el pastor ya no quiere. Ya ahora solo con los líderes, en lugar de decir, vamos a levantarle los brazos al pastor. ¿Cuándo usted ve a Aarón queriendo ser Moisés? ¿Cuándo ve usted a Ur queriendo ser Moisés? Era Moisés el que si bajaba los brazos se perdía. Era Moisés al que si le levantaban los brazos todos ganaban. ¿Se da cuenta? Entonces, esto sigue y cada vez va de mal en peor, porque hay muchas personas que dividieron una iglesia y dicen, yo ahora soy el pastor. Piensan que es un título. No, no, esto es un llamado. Esto es un llamado que hace Dios. Esto no es porque no tengo nada que hacer o porque, y yo no sé si pueda decir algo. Me parece un poco fuerte si lo digo. No porque de pronto moleste a alguien. No, créame que no me interesa. Pero no sé cómo lo lleguen a interpretar. Voy a tratar de decirlo en las mejores palabras. Pero muchas personas hoy están ejerciendo un ministerio porque en lo demás fracasaron. En lo demás fracasaron. Entonces, como aquí no se piden títulos, como aquí no hay quien supervise, como aquí no, entonces no. Convenzamos a 2, 3 personas que me sigan y montemos una iglesia, pongámosle un nombre y ya. Ahí es donde sale una frase que tengo de una enseñanza que dice, en las manos de quién está la iglesia. En las manos de quién está en la iglesia. Personas que lo están viendo porque, yo también puedo. Yo también puedo. Es que esto no es un negocio. Ser pastor no es un negocio. Ser pastor es un oficio. Esto no es un título en donde uno diga, para ufanarse uno, para llenarse, no, no. Y aquí al salón, miren lo que sigue diciendo en el versículo 3. Les dice, entonces Absalón le decía a cada persona que llegaba donde él, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, lo absolvía ahí. Le decía, mire, lo tuyo, tú tienes razón. Tú tienes razón.
Ese otro que te quiso quitarle esa parte, no, esa ya es tuya. O sea, Absalón empezó a ejecutar juicio, cosa que no estaba autorizado para hacer. O sea, la gente no llegaba donde el rey, llegaba donde Absalón, porque Absalón los frenaba. Hay personas que sobre pretexto, venga, ayunamos, venga, que es que el pastor no, él no tiene tiempo para atenderlo, venga, ayunamos, venga, que Dios le va a responder a su necesidad. Y ahí empiezan a llevarse la gente. No saben el daño que se hacen y no saben el daño que le hacen a esas personas. Porque luego lo que decía ahorita Sandrita, versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y que yo les haría justicia? ¿Quién me pusiera? O sea, eso no es candidatura política, eso no es proselitismo. Si me eligen a mí, yo les pongo puentes y le dicen la gente, pero ahí no hay ríos, no importa, pero pongo un puente. Yo les pongo escuelas, yo les pongo esto y aquello. ¿Mm? ¿Qué piensa Claudita de tremendo Absalón, no? Tremendo Absalón, sublevarse contra una autoridad impuesta directamente por Dios. Bien pueda, mi Claudita. Amén, mi pastor. Tremendo, súper osado este hombre. Yo Muy le osado. digo, pastor, que, o sea, lo malo lo llevaba a cosas peores cada vez más, porque él estaba atribuyéndose cosas que no debía hacer, por lo menos justicia que no le correspondía a él, haciendo cosas que no le correspondían. O sea, lo de él no valía lo que estaba diciendo, haciendo que la gente escuchara lo que quería oír, ¿sí? Porque todo lo que la gente le parecía, pues él decía, sí, usted está en lo cierto, tiene toda la razón. Porque una persona de mal corazón, ¿qué buena justicia puede entregar? Una persona que en su corazón es injusta, pues no puede entregar una justicia buena. Entonces este hombre hacía todo lo malo, todo lo que podía en contra de David y diciendo, si yo estoy, sí, como decía mi pastor, los políticos, si votan por mí, si me eligen a mí, yo les voy a ayudar, yo les voy a hacer justicia, yo les voy a poner atención, yo les voy a conceder lo que piden. Así estaba Absalón como verdad los políticos, que cuando quieren llegar, eso, mejor dicho, prometen hasta lo que no tienen. Así estaba Absalón haciendo todo por ganar adeptos para él, porque cuando él le preguntaba de dónde vienes tú, o sea, como de qué tribu eres tú, él quería ganar todos los adeptos que pudiera para lograr su propósito. Este hombre era terrible. Él pasaba por encima del que fuera, él hacía lo que tuviera que hacer con tal de conseguir lo que él quería hacer. Entonces, tremendo, mi pastor. Se había construido un monstruo ahí de verdad que se había hecho un monstruo muy grande ahí. David, por no haber hecho las cosas bien, había engendrado un monstruo, de verdad, porque este hombre le había sacado lo peor que tenía, lo peor que había en él, para conseguir lo que quería, sus caprichos, dejar que por sus caprichos hiciera lo que hiciera. Todo esto lo había conseguido David cuando no había hecho lo correspondiente. Y ahora este hombre no era de verdad muy osado, súper inteligente para lo malo. Él sabía dónde debía pararse, cómo debía llegar a la gente, cómo hablarle. Él era amable. Él decía, venga, yo le colaboro, ¿en qué le puedo ayudar? Es que el rey está muy ocupado, pero venga, yo le ayudo, yo sí lo escucho. Si yo fuera rey, yo sí tuviera tiempo para ustedes, yo sí les concedería. Mejor dicho, no sabía dónde ponerlos. Este hombre no sabía dónde ponerlos, mejor dicho, si hubiera podido besarle los pies, les besaba los pies. Lo importante era que ellos se agradaran de él, conseguir que hubiera un agrado, una empatía y después poder hacer su estocada final. Entonces es impresionante como a veces la gente que es un lobo si se visten de ovejas y llegan a la gente y muy amables y mejor dicho, se presentan como lo mejor, pero después, Dios mío, Señor, como decía mi pastor, cuídame de las aguas mansas porque de las turbias me cuido yo porque no, era apariencias, él no se estaba dando a conocer cómo era realmente, sino era una fachada, porque necesitaba conseguir algo. Era un lobo que necesitaba conseguir a sus ovejas. Entonces, es impresionante este hombre, es impresionante la manipulación. Este hombre manejaba la manipulación, pero
la conocía perfecta. Creo que era mejor dicho, la muestra completa de la manipulación. Entonces, qué impresionante, mi pastor, ver cómo hay gente que por medio de manipulaciones crea divisiones, crea riñas, crea odios, crea separaciones, crea angustia por medio de la manipulación, daña muchas cosas, mi pastor. Y este hombre, este Axalón era un tremendo, yo digo que qué peligro este hombre, ¿verdad? Qué peligro, mi pastor. ¿Cómo me gusta oírla hablar así? Ay, Dios mío. No, y es que la verdad que uno siente un fuego espiritual, de ese fuego bueno, de ese en donde se están hablando cosas que no estamos inventando. No estamos aquí improvisando, no estamos nosotros diciendo, no, es Dios. Es Dios a través de nuestros labios. Es Dios usando estas plataformas para decirle a las personas, miren, no se hagan daño, no luchen contra autoridad. Miren la definición que hay de la sublevación. Es oponerse, es irse directamente contra una autoridad establecida. O sea, una autoridad que usted no va a poder mover, no la puede mover, no la puede reemplazar, no la puede sustituir. O sea, no es quitar un nombre y poner otro. ¿Ustedes no creen que Aarón y María, cuando se levantaron contra Moisés, que murmuraron contra él, quién salió en defensa? Ni siquiera el mismo Moisés se defendió. Fue Dios el que lo llamó a cuento y les dijo, vengan ustedes tres, van a tal lugar. Y cuando están en cierto lugar, mire que Dios es muy pulcro, Dios disciplina con sabiduría y los saca del campamento a los tres. Y les dice a Aarón y a María, cuando yo necesito hablarle algo a alguien, me aparezco en figuras, pero a Moisés me le presento cara a cara. Con él hablo al oído. Así pues de que cómo no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés, que es mi Moisés. Pueda que sea su hermano, pueda que ustedes sean los mayores de él, pueda que usted sea el sumo sacerdote, pueda que usted sea la directora de alabanza, pero él es mi siervo. Y ese día lo hizo respetar. Es que esa es la cuestión. Aquí no es de que, yo lo quito y me pongo yo. Porque están entrando en una competencia y dice, yo enseño mejor. No, mire, hay pastores que tal vez nunca pisaron las puertas de un instituto bíblico, un seminario, nunca han ido a una capacitación, pero oran, pero lo que saben es sabiduría directa de Dios. Y ahí están. ¿Se da cuenta? Entonces esto no es de títulos, esto no es de que es que yo tengo psicología familiar. Es que yo hice un curso de finanzas, porque un pastor tiene que ser esto y tiene que tener y tener y tener y tener. ¿Sí? Entonces yo me sorprendí ayer que, ¿sí? Nombre de Dios, que de cuna, conociendo el evangelio, títulos hasta más no poder. Y ahorita está en esta doctrina de mesiánica. Uno dice, Dios mío, tanto estudio para terminar ahí. No. Ahora su kipó, ahora su chofar, ahora anda con, ya la Biblia ya no es tan importante. Ahora son la cultura, lo que hacen en otras partes es más importante. Qué tristeza. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y aquí estamos viendo a un Absalón terrible. Dice el versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. La gente le hacía la venia, lo estaban reconociendo como el hijo del rey, pero no como rey. Como hijo del rey le hacían la venia, natural, pero él se adelantaba y los levantaba. No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, no, no. Es que si tú me haces rey, mire, eso se acaba. Eso se acaba, eso de protocolo de que agacharse y todo. No, 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 mijito.
conmigo las cosas serían diferentes. Tú no tenías que agacharte tanto. Y dice que los besaba, ¿no? Oiga, terrible, terrible. Eso parece una mordida de cocodrilo. Esas que, ¿sí saben por qué llaman lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo cuando coge la presa es tanta la presión que ejerce que le salen 2 lágrimas. O sea, está matando a su víctima y aún así llora de la presión. No llora de tristeza de la víctima, no. Está llorando de la fuerza que hace ahí para torturarlo. Ay Dios, pero como siempre el tiempo se nos acaba porque las personas que están con nosotros también deben tener, igual que nosotros, ocupaciones y nos vamos a continuar en nuestros ejercicios. Tenemos a nuestra amada Viviana Pineda Arroyo. Qué bendición, mujer de Dios, desde Planeta Rica, Córdoba. Está con nosotros a través de Facebook Live. Tenemos a Rosaura Quintero, también a Marlon, su querida esposa, su niño Isaac. Qué bendición, la familia, todos sirviéndole al Señor. Y acá en Sala Zoom, un buen grupo de hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que estos temas le edifiquen. No podemos pedir perdón por si de pronto les hablamos al corazón, porque entonces, ¿cierto? No, cada uno mira qué le habló el Señor, ¿cierto? Esto es personal, cada uno. A mí en lo personal me ha hablado mucho, mucho el Señor, y en mis madrugadas, en mis oraciones, he dicho, Señor, por favor, ayúdanos. Y que perdone a aquellos que se levantan contra las autoridades, que tengan misericordia de ellos, porque son muchas las personas. Hoy hay muchos pastores llorando porque un líder a quien le brindaron confianza les destruyó la iglesia. ¿Sí? Se metieron con lo sagrado, con lo santo. El pastor puede dejar de ser pastor si no interesa. Y algo bien poderoso que les quiero adelantar. Absalón murió y David siguió vivo. Nos vamos, mi Claudita, por hoy. Esperamos mañana con la ayuda del Señor seguir con este apasionante tema que a la verdad, a mí en lo personal, me ha provocado aún lágrimas de ver cómo en el transcurso del ministerio muchas personas han dado la espalda, muchas personas han cogido rumbos y se han llevado personas. Yo digo, no le hagan ese daño. Si alguien quiere irse, váyase solo, pero no se lleve la gente. Le brindaron confianza, los amaron, los bendijeron. Esperen instrucciones de su pastor, esperen instrucciones, ¿sí? Esperen instrucciones, déjense guiar. Es que se trata de su salvación. Esto no se trata de seguir a cualquiera que porque me hable bonito, porque mire lo que hacía al salón, no los dejaba tocar el piso porque era la reverencia. No, ¿cómo se le ocurre? No, mijito, para que se dé cuenta que si me eligen a mí, esto se acaba, esos protocolos. Así puede que vamos, no, como alguien dijo, vamos a comer sabroso. Y mire lo sabroso. Mire lo sabroso. Más impuestos, más subida de todo. Eso es lo sabroso. Ay, Dios. Decía el pibe Valderrama. Qué vergüenza. Qué vergüenza haber elegido por ahí. Qué vergüenza haber apoyado a alguien que mire cómo nos tiene. Bueno, Dios nos bendiga. Mi Claudita, tenga la bondad de mi Sandrita de despedirnos de todas estas hermosas personas que han estado con nosotros. Mi pastor, muchas gracias a su merced, muchas gracias a mi pastora Sandra, que Dios los bendiga, y gracias a cada uno de los que estuvieron conectados. De verdad, esta palabra cada vez nos muestra cosas, nos enseña, nos hace reflexionar mucho de actitudes o de circunstancias que tal vez por las cuales hemos pasado, que debemos cambiar. Y saber que Dios es bueno en su infinita misericordia y que por eso estamos aquí, por su bondad, por su amor y por su gracia. Y que nos ha dado la oportunidad de
de rectificar muchas cosas, de conocer también muchas y de mejorar lo más que podamos en nuestra vida, Eso. de ser las mejores personas que podamos, de respetar siempre nuestras autoridades porque Dios las puso. Dios puso las autoridades y debemos respetarlas y honrarlas. Y si hay algo que no nos parece, siempre debemos consultar con Dios. Las cosas se consultan con Dios Eso. y se dejan en las manos del Señor. El Señor tiene el control de todo. Entonces, qué bonito y qué es hermoso respetar nuestras autoridades y someternos y bendecirlos cada día y orar por ellos, por mis pastores, por todos necesitamos, todos somos humanos, todos necesitamos del Señor, de una ayuda continua, de un respaldo, de una visión de Dios, de una revelación todos los días. Entonces, qué bonito es poder estar orando y apoyándolos en lo que más podamos. Entonces, gracias, mi pastor, gracias a todos, que el Señor los continúe bendiciendo, que este día sea maravilloso, de grandes cosas, y reflexionar siempre en la palabra que el Señor nos deja. Siempre el Señor nos da ahí tips, nos deja palabra para que nuestro corazón se alimente y haya una reflexión interna de lo que debemos hacer. Entonces, bendiciones a todos y a todas las familias aquí representadas. Que el Señor tome el control y que tenga misericordia de nosotros. Amén, mi pastor. Dios los Eso. bendiga. Muy bien. Igual, yo le agradezco mucho a Claudita que saque de su tiempo. Uno sabe que guiar un hogar, tener un hogar, pues amerita tiempo y más en estas horas. Bueno, qué sé yo lo que hayan dejado de hacer por apoyar, por respaldar, por dar una palabra de aliento, ¿sí? Para que nos demos cuenta que esto no es de una sola persona, esto es de Dios que nos pone en un mismo sentir para hablar palabras de vida. Amén. A veces es mejor que lo hagan llorar a uno con verdades a que lo hagan reír con mentiras. Mi Sandrita, nos vamos por hoy también. Bueno, mi pastor, gracias. Claudita, gracias por este tiempo y a cada una de las personas que se conectó y los que se van a conectar luego van a escuchar este mensaje. Pues, ¿qué queda en el corazón? Que si de pronto consciente, inconscientemente, con culpa o sin culpa, como dicen, Mm, nos hemos levantado en contra de una autoridad espiritual, pues tengamos la capacidad y tengamos el carácter de poder reconocerlo. Yo creo que si Absalón no hubiese reconocido desde el principio, no se había metido en tanto problema y no había causado tanto problema a un pueblo, porque fuera solo la persona, uno dice, bueno, solo él, el afectado, o solo ellos, pero fueron muchas personas alrededor. Entonces, tener la capacidad de poder pedir perdón, poder perdonar, poder eh, poner la cara, porque a veces uno pone la cara para lo malo, para murmurar, para decir, pero no para pedir perdón por lo que ha hecho. Entonces, uno debe tener ese carácter. Que el Dios nos ayude cada día, que Dios nos ayude a avanzar, a crecer, a poder hacer las cosas bien para el Señor. Démosle, Señor, que hagámonos un autoanálisis. Yo decía al principio, como la radiografía, nosotros mismos, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y corregir. Dios les bendiga a todos, un abrazo muy grande y bueno, que hoy siga siendo el mejor de los días, que siga brillando el sol para cada uno de nosotros. Un abracito, mi pastor. Amén, mi Sandrita. Gracias. Gracias también a su merced. Entendemos las ocupaciones, pero de igual manera, sacar tiempo para esto, pienso yo, que de todo el día va a ser prácticamente lo mejor, porque hacemos entregas espirituales y que podamos dedicarle tiempo a nuestra familia. Por favor, no vayamos a alterar el orden, ¿sí? So pretexto de que es que yo soy muy espiritual y todo esto, sí, eso está bien, pero muchas veces tenemos esposos abandonados, esposas abandonadas. A mí me pasó, comenzando mi vida cristiana, se me estaba yendo la mano. Permanecía más en la iglesia que en la casa. Los domingos ocupadísimo y como que no tengo hijos. No, no, estamos en esta vida y tenemos que ser equilibrados. Darle a cada uno en su justa medida lo que le corresponde. Amén. Entonces, que Dios nos bendiga. No olviden, somos la iglesia Renovación. Iglesia Renovación. Estamos al sur de la capital de Bogotá, pero para nosotros es un placer poderle servir a la comunidad. Nos queremos mucho.
mañana con la ayuda del Señor, 8 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien.